Pero específicamente, ¿qué son las operaciones inusuales? Entonces, el SARLAF, desde el comité de riesgos, pasando por el oficial de cumplimiento, debe contar con metodologías, indicadores cualitativos o cuantitativos o procedimientos específicos que le permitan a la organización solidaria identificar cuándo una operación se considera como inusual. Y estas metodologías, indicadores, procedimientos se derivan de un estudio preciso, de una actualización precisa del mercado asociativo. Ahí está contemplada, por ejemplo, la actualización periódica de la información que proveen los asociados, la que recogemos anualmente en los distintos formularios de actualización, la que proviene, por ejemplo, de las solicitudes de crédito que hacen los asociados, es decir, todos los canales, incluyendo la consulta en centrales de riesgo, todos los canales que provean información a la entidad. Entonces, serán consideradas como operaciones inusuales como mínimo todas aquellas operaciones cuya cuantía, características no guardan relación con la actividad económica registrada por parte del asociado, o que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares se salen de los criterios y parámetros de normalidad establecidos por la organización de acuerdo con el perfil de transacción a nivel de asociado o del segmento al que pertenece, o respecto de las cuales la organización solidaria no ha encontrado, en este caso nuestro fondo, no ha encontrado una explicación o justificación que se considere razonable de acuerdo con el análisis de la información y soportes del asociado o el conocimiento que se tiene del mercado. Entonces, en esta sola definición están todos los parámetros del SARLAF. Están en ese recorrido de este párrafo los elementos, cómo hemos identificado información, cómo hacemos identificación, medición, segmentación de nuestros mercados, segmentación de nuestros asociados, identificación, medición, monitoreo y control permanente de las operaciones, que ciertamente es un proceso engorroso que nos puso desde el año 2008 a nombrar personas, nombrar oficial de cumplimiento, capacitarlo, diseñar reportes internos, diseñar reportes de transacciones mayores, a registrarnos en la UIAF, revisar listas vinculantes, la lista Clinton, la lista de prevención de lavado de activos, cualquier lista que nos dé información sobre los elementos de control, de prevención que debemos tener en cuenta en la entidad. Desde luego, es una gran carga, pero se consideran varios aspectos. Cuando definíamos el lavado de activos, decíamos, no proviene solamente de actividades de narcotráfico, proviene de muchos delitos que se cometen en el país, extorsión, trata de personas, secuestro, etcétera. Y pues ahí hay que reafirmar, en nuestro país, desafortunadamente, operan todos estos delitos, también el narcotráfico, desde luego, ustedes lo ven muy bien, la financiación del terrorismo también. Hoy, pese al proceso de paz, tenemos grupos disidentes, tenemos guerrillas que no se han desmovilizado, la aparición de bandas organizadas de crimen. Entonces, pues sí, existe esta criminología, estos delitos. Segundo, pues nosotros somos una entidad de mercado que tenemos ahorros, tenemos créditos, seguros, convenios. Entonces, tenemos los canales por los cuales los delincuentes pueden lavar activos y además, pues sabiendo que somos un fondo de empleados de naturaleza seguramente cerrada o pocas entidades que son generadoras de vínculo asociativo, pues siempre hay un riesgo. Sucede en este tipo de entidades, cooperativas, fondos y mutuales, que nuestra actividad es de riesgo permanente. Si nuestra intención es tener un activo y sobre ese activo, gran parte del activo debe ser la cartera de créditos, pero en sí ese ya
es un instrumento de riesgo. Nuestra actividad es tener a la organización en riesgo, mitigarlo, controlarlo, monitorearlo, pero toda la organización está en riesgo. Y aquí se habla también en este párrafo, por ejemplo, de la segmentación de mercado. Hay muchas instituciones, hay muchos profesionales, hay muchos consultores que se han venido especializando continuamente en este ejercicio de la segmentación de mercado, de ayudarle a estas entidades a segmentar por actividad económica, por ingresos, por los bienes que tienen los asociados, por estrato, por tipo de contratación, y todos estos son elementos que nos sirven mucho para el ejercicio de detectar este tipo de operaciones. En la mayor parte de las organizaciones con las que trabajamos, afortunadamente no hemos tenido operaciones sospechosas, pero sí hemos tenido muchas entidades en las que han aparecido operaciones inusuales que se salen de las transacciones normales, de la actividad normal que ha registrado un asociado y sobre las cuales se ha tenido que pedir información adicional. Entonces, muy importante el estudio de mercado para definir lo usual y sobre todo un elemento importante es que los resultados de estos estudios de mercado, de estos análisis, de la transaccionalidad normal que desarrollan los asociados, se deben informar, se deben comunicar a los funcionarios que tienen en su objeto, en su trabajo, en su responsabilidad, analizar las operaciones, quienes, el oficial de cumplimiento, las personas que están en crédito, quienes analizan la actualización de datos. Todos los que tengan comunicación en el front office o actividad comercial deben conocer los resultados para que rápidamente podamos tener una red de señales de alerta que si entran por caja o entran por crédito o entran por afiliaciones, rápidamente logren detectar cualquier problema, en este caso cualquier operación inusual. Al lado de las operaciones inusuales, pues están las operaciones que realmente son sospechosas. Entonces el SARLAF nos debe permitir efectuar una evaluación y análisis eficaz de las operaciones inusuales de los asociados, de modo tal que se pueda establecer si una operación escapa de lo simplemente inusual, yo no diría simplemente inusual, de lo inusual, y proceder a calificarla como sospechosa, aplicando para ello las políticas y criterios previamente definidos por la organización en su manual SARLAF. Hasta ahí vamos a hacer algunas aclaraciones del manual. El manual debe estar hoy ajustado, debe estar por lo menos en proceso de actualización, y el manual en sí mismo no es el SARLAF. El manual en sí mismo no es el SARLAF. Cuando por allá en el año 2019 salieron las circulares 6 y 7 que se referían al riesgo de liquidez, algunos parámetros de actualización del riesgo de liquidez, recibimos solicitud de algunas entidades de que les ayudáramos a hacer el manual de riesgo de liquidez para cumplir las circulares 6 y 7. Pero es que hacer el manual no es cumplir las circulares. Hacer el manual es tener una guía, es tener un parámetro que va a la acción, que va a la responsabilidad de cada funcionario, que va a la responsabilidad de cada cargo para ajustar procedimientos, para ajustar procesos, para disminuir el impacto de los riesgos en la entidad. Entonces no es solo hacer el manual, es llevar el manual a la acción, al conocimiento, y por eso dentro de los elementos de todos los riesgos, hay un capítulo que se llama capacitación. Es decir, toda actualización, todo reglamento, todo ejercicio que nosotros hacemos en la entidad, rápidamente hay que bajarlo al personal, a los funcionarios, a los mismos directivos, para que esto no se quede solo en unos manuales actualizados, en unos manuales de operación que funcionan muy bien allá impresos, pero no en la vida de la organización. Sigamos, en la mitad del párrafo. Para estos efectos, el SARLAF debe establecer el tipo de prueba documental que soporte los resultados del análisis y la evaluación realizada. Solo en esos dos renglones. Lo que uno alcanza a ver aquí en estas circulares, en estas directrices que da la Superintendencia de la Economía Solidaria,
es que no nos está diciendo vaya, haga la prueba A o la prueba B o la prueba C. No, nos está diciendo cada entidad debe diseñar sus mecanismos de identificación, medición, monitoreo y control. No son los mismos los de Fonenergía a los de otro fondo o una cooperativa, así sea especializada en ahorro y crédito. Entonces, para estos efectos, el SARLAF debe establecer el tipo de prueba documental que soporte los resultados del análisis y la evaluación. En todo caso, el fondo de empleados podrá considerar como sospechosas aquellas operaciones del asociado que, no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil, se escapan de lo simplemente inusual y a las cuales la organización no ha encontrado justificación satisfactoria. En todas las sesiones de SARLAF que hemos venido realizando desde hace muchísimos años, desde el CIPLAF, desde el CIPLA incluso, cuando esto empieza a tocar a las organizaciones de la economía solidaria, hemos hecho una indicación y es que hay que dejar primero muy bien organizado este SARLAF, muy bien segmentado, muy bien informado y capacitado, muy bien establecidas estas, por ejemplo, pruebas documentales para que un funcionario o el oficial de cumplimiento puedan detectar si una operación es inusual y posteriormente sospechosa, o sepa con una guía de trabajo qué tipo de documentación hay que solicitarle a una sociedad. Pero, surtidos todos estos procesos, surtidos todos estos manuales, surtidos todos estos procedimientos, siempre es necesario, es de rigor proteger a la entidad y proteger a nuestro oficial de cumplimiento. Si una operación se escapa del usual, se cataloga como inusual, se solicitan documentos de soporte que expliquen la transacción al asociado, y el asociado los presenta pero no nos satisface, no cumple con un perfil que de verdad se ajuste a la realidad, donde tengamos la más mínima sospecha, la operación se debe clasificar como sospechosa y reportarla, salvo que pues sí cumpla, sí justifique y sí explique la transacción del asociado. Segundo, peor aún, si no hay respuesta al asociado, si no nos llega una prueba documental, si evade los controles del fondo, pues hay que reportarla como sospechosa. Yo prefiero, en este caso, recomendar que pequemos por exceso y no por defecto, porque recuerden que para los que no lo saben, que lo sepan y los que lo aprendieron lo recuerden, hay un problema grande en términos de SARLAF, y es que la omisión se constituye como parte de un delito de encubrimiento en términos de SARLAF. Entonces no podemos omitir controles, normativas o reglamentaciones, y el hecho de que no se conozcan, que no se actualice la ley, que el oficial no esté actualizado o que no conozca diversas directrices, no lo exime de su responsabilidad, no lo exime de su responsabilidad. Entonces es mejor, si definitivamente no tenemos una buena prueba documental, una buena prueba del asociado, no dar respuesta, reportémosla como sospechosa. Y ahí recordemos, a nuestras organizaciones solo les toca el ámbito de la prevención y el control. La prevención y el control. Entonces, ¿a quién le corresponde juzgar, perseguir, pedir más pruebas documentales? Al Estado, a través de la UIAF. Cumplamos con nuestros parámetros. No estamos satisfechos, podemos tener un riesgo de contagio, es una operación sospechosa, reportémosla. Ah, es que el asociado se va a poner bravo. No, es que no tenemos por qué contarle al asociado. Es un ejercicio de prevención, de control natural, respaldado por la ley, respaldado por la superintendencia, por la UIAF, por el Ministerio de Hacienda. Tenemos todo el respaldo para poder desarrollar esto. Ah, que si el asociado se molestó, bueno, entonces si no nos da información a nosotros, se la tendrá que dar a la UIAF. Entonces, en ese sentido, siempre protejamos a la entidad, siempre protejamos también al oficial. Entonces tenemos el reporte de operaciones sospechosas ROS, que en ese sentido, pues insisto, no ha sido muy común en nuestras organizaciones, no hemos tenido muchas organizaciones con estos reportes. El reporte de transacciones en efectivo, ese existe hace mucho tiempo en esta lógica, desde cuando esto se llamaba el CIPLA,
desde antes de la financiación del terrorismo. Siempre un mecanismo de control ha sido medir las operaciones o transacciones en efectivo que realizan los clientes en la institución financiera o ahora en la aplicación solidaria, los asociados en nuestra entidad. Entonces, se entenderá por transacciones en efectivo todas aquellas transacciones que en desarrollo del giro ordinario de los negocios involucren entrega o recibo de dinero en efectivo en billetes o moneda legal colombiana o extranjera. Y el reporte de transacciones en efectivo se compone de reporte de transacciones individuales en efectivo. Entonces, tiene que ver una con transacciones individuales y otra con transacciones múltiples. Una con transacciones individuales y otra transacciones múltiples de un mismo asociado. Entonces, los fondos de empleados como organización vigilada deben reportar las transacciones individuales en moneda legal o su equivalente en otras monedas según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se realice la operación de acuerdo con la certificación de la tasa representativa de mercado.